Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. En el archivo de hoy, compartido por Priestess of Spiders, nos habla de la injusticia del mercado inmobiliario y cómo es que los departamentos dentro de la ciudad cuestan millones y aquello a tu alcance está a 3 horas de camino. En este ambiente tan horrible, cuando encuentras un buen trato lo tienes que tomar, pero ¿qué oculta este nuevo hogar? Los dejo entonces con Pensé que mi departamento está embrujado. Nunca imaginé la verdad. En retrospectiva, debería haber sido obvio desde el principio que algo estaba ocurriendo. Era la primera vez que alquilaba un departamento, pero hasta yo pensé que el propietario estaba ansioso porque me mudara lo antes posible. El alquiler era ridículamente bajo para la zona. El apartamento estaba en perfectas condiciones y todo el proceso, desde la visita hasta la mudanza, solo duró una semana. Nada de eso es gratis. El apartamento 311 era un lugar agradable para vivir al principio. Tenía 2 recámaras y un baño, y como vivía sola, podía convertir una de las recámaras en mi propia oficina. Yo tenía un puñado de cuadros, así que ni siquiera tenía la desagradable sensación liminal que tienen algunos apartamentos vacíos. El único inconveniente inmediato que noté desde el principio fue un ligero olor en la sala de vez en cuando. No era nada demasiado perceptible, pero de vez en cuando se percibía un ligero olor a humedad. Estuve viviendo en el apartamento 311 durante un par de semanas antes de darme cuenta de que algo no estaba bien. Empezó con cosas sencillas, como chucherías colocadas en estantes equivocados, aperitivos y objetos pequeños que desaparecían, cosas de ese estilo. 1 o 2 veces me encontré con un refrigerador abierto. Estas cosas solo ocurrían cuando yo dormía y me hacía sentir como si me estuviera volviendo loca. Era imposible que alguien entrara en mi apartamento solo para robar algunas porquerías inútiles y mover algunos objetos de colección. Siempre que me iba a la cama, cerraba la puerta con llave y, aunque hipotéticamente alguien tuviese la llave, siempre me aseguraba de echar también el cerrojo. Consideré la posibilidad de instalar cámaras de seguridad, pero el precio me hizo dudar. Aunque el apartamento era barato, entre el alquiler y los servicios, no podía permitirme instalar un sistema de seguridad completo. Intenté quitármelo de la mente, suponiendo que tal vez era sonámbula o que me había levantado para tomar un tentempié a medianoche y lo había olvidado a la mañana siguiente. Nunca había tenido el sueño ligero. A menudo sufría terrores nocturnos y otros trastornos que habían empeorado al encontrarme en un entorno desconocido. De todos los problemas de sueño que he experimentado, el menos agradable, por mucho, es la parálisis del sueño. Antes me ocurría con bastante poca frecuencia, quizá una vez cada 2, 3 meses, pero después de mudarme al apartamento, se convirtió en algo casi semanal. Ahora, la parálisis del sueño suele ser bastante leve. No puedo moverme, tengo los ojos abiertos y me cuesta respirar. A veces siento como si hubiera una presencia en la habitación conmigo, pero antes de mudarme nunca había experimentado ningún tipo de alucinaciones, ni visuales ni de otro tipo. Nunca había visto un fantasma, un monstruo, una bruja, ni ningún otro tipo de entidad mientras estaba paralizada. Solo era una sensación de pavor y la parálisis total del cuerpo. Eso cambió más o menos al mismo tiempo que me di cuenta de la falta de comida y de los objetos extraviados. Como era de costumbre, sentía como si me hubiera despertado, pero no podía mover ni un solo músculo. Me costaba respirar y tenía la horrible sensación de que no estaba sola. Intenté calmarme, recordarme a mí misma que ya había pasado por esto antes y que siempre terminaba bien. Pero algo parecía distinto. Fue entonces cuando noté que la puerta de mi recámara se abría lentamente, centímetro a centímetro. Podía oír el crujido de las bisagras al girar hacia adentro. Alguien o algo estaba entrando en mi habitación. Primero asomó la cabeza con los ojos apagados, reflejando el débil resplandor de la luz de luna que entraba por la ventana de mi dormitorio. Era calvo y tenía la piel pálida y escamosa. Quise gritar al ver su expresión, pero seguía prisionera de mi propio cuerpo.
El hombre tenía una sonrisa forzada y rictus en la cara, dientes amarillos astillados apretados con fuerza, rechinando unos contra otros. Observé con horror cómo el resto del cuerpo del hombre entraba lentamente en la habitación, de puntillas, como si se acercara sigilosamente por detrás de alguien en un dibujo animado. El hombre estaba totalmente demacrado, casi esquelético y cubierto de llagas y marcas de viruela. Estaba completamente desnudo y cubierto de suciedad. No podía hacer otra cosa más que observar cómo se acercaba lentamente hacia mí, hasta que pude sentir su aliento caliente en mi cara. Era aquel hedor a humedad que a veces detectaba en la sala. Ni una sola vez vi cambiar su expresión, ni siquiera parpadeó mientras me miraba fijamente y pude sentir el odio que irradiaba de él como el calor de un horno. Se quedó ahí, mirándome durante lo que me parecieron horas. Al final, se dio la vuelta y salió lentamente de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de sí. Unos minutos más tarde, empecé a poder moverme de nuevo. La parálisis desaparecida y mi cuerpo empezaba a despertarse correctamente. Aquel día, tuve que llamar al trabajo para decir que estaba enferma. La experiencia me había conmocionado tanto que no había forma de que pudiera hacer nada. Me pasé una hora comprobando cada habitación para asegurarme de que estaba completamente sola. Busqué en el armario, debajo de los lavabos, en mi despacho, en cualquier sitio donde pudiera haber alguien escondido. Cuando no encontré nada, conseguí convencerme de que todo era una alucinación, de que estaba a salvo. Las cosas siguieron igual durante un tiempo. Los objetos seguían desapareciendo de vez en cuando. El olor de la sala seguía siendo tan rancio como siempre, y más o menos cada semana tenía otro incidente de parálisis de sueño. Por supuesto, ahora cada vez que experimentaba una parálisis de sueño, tenía que volver a ver a mi visitante indeseado. Le puse el nombre de Jimmy para intentar reducir un poco el terror. Poner un nombre tonto a una cara horripilante ayudaba a disminuir un poco mi miedo. Solo un poco. En cuanto a las alucinaciones de la parálisis de sueño, Jimmy no fue tan malo una vez que empecé a acostumbrarme a él. Nunca me tocaba, ni se sentaba en mi pecho como hacían las pesadillas de algunas personas. Solo se quedaba ahí mirando. Seguía siendo muy desagradable, pero me sentía afortunada de que al menos fuera un tipo de desagrado constante. Entonces encontré la fotografía. La vi debajo de una pila de papeles mientras hacía la limpieza. Una foto de dos mujeres abrazadas frente a una cascada. No reconocí a ninguna de las dos mujeres y supuse que debía de ser el inquilino anterior. Envié un mensaje de texto a Greg, el casero, y le pregunté si aún tenía el teléfono de la antigua inquilina para llamarla. Me lo dio y en pocos minutos la estaba llamando. Al cabo de un par de llamadas, contestó un poco exasperada. Hola, soy Rebeca. ¿Quién es? Hola, me llamo Fabiola. Soy la actual inquilina del apartamento 311. Creo que puede que hayas dejado una fotografía cuando te mudaste. Me preguntaba si querrías recogerla o podría enviártela por correo o algo así. Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono. ¿Hola?, pregunté. Tienes que salir de ese apartamento. No estás a salvo. Sinceramente, no tuve más respuesta que reírme. ¿Esto es algún tipo de broma?, le pregunté entre risas. La oí suspirar con frustración. No es una broma. Hablo en serio. Han estado desapareciendo cosas, ¿verdad? Eso despertó mi atención. ¿Cómo lo sabes? A mí también me pasó. Mi novia y yo notábamos que las cosas se movían o desaparecían mientras dormíamos. Pequeñas cosas en su mayoría, aperitivos, baratijas, nada importante. Yo nunca lo vi, pero mi novia jura que una vez, cuando se levantó en mitad de la noche a tomar agua, vi a un hombre desnudo que la miraba fijamente. Estaba cubierto de llagas y parecía más un cadáver que una persona. Me despertó y llamamos a la policía, claro, pero no encontraron nada. Creo que... Rebeca se detuvo un momento, eligiendo sus palabras. ¿Qué pasa?, pregunté, cada vez más asustada. Empezaba a preocuparme que Jimmy fuera algo más que una simple alucinación. Creo que la 311 está encantada.
Hemos preguntado a otros residentes y al parecer el último que vivió ahí desapareció. Creemos que murió y su espíritu nunca se fue. Mi novia está metida en cosas de ocultismo, así que intentó un ritual de limpieza o algo así, pero no funcionó. Las cosas seguían desapareciendo y al final decidimos mudarnos. Colgué el teléfono. Fue grosero, claro, pero estaba tan sorprendida que no sabía qué hacer. Al menos empecé a entender por qué me había salido tan barato la renta. Me quedé un rato sentada en el sofá, aspirando de vez en cuando el olor a humedad. Me quedé mirando un cuadro en la pared, uno de los que ya había cuando me mudé. Representaba a una mujer con un vestido blanco sentada bajo un árbol leyendo un libro. No sabía por qué estaba tan concentrada en él. No parecía tener nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Al final, me despabilé y fui a mi oficina a investigar un poco. Después de indagar un poco, encontré información sobre el inquilino que vivía aquí antes de Rebecca, el que desapareció. Al parecer, uno de sus compañeros de trabajo puso una denuncia por desaparición hace 6 meses. Se llamaba Michael Hazen, y me quedé boquiabierta cuando vi una fotografía suya. Era exactamente igual que Jimmy, aunque no tan demacrado y mugriento. Me apresuré a empaquetar algunas de mis cosas e hice los preparativos para quedarme en casa de un amigo un par de noches, diciéndole que mi apartamento tenía un problema de cucarachas y que el casero tenía que fumigarlo. Llamé al trabajo y les conté una triste historia de la muerte de un tío, suficiente para que me dieran unos días libres. Sin más distracciones del fantasma de Michael Hansen, dormí como un bebé en el sofá de mi amigo, sin que me molestara ninguna parálisis de sueño. Los 2 días siguientes los pasé investigando. Saqué docenas de libros sobre folclore y ocultismo de la biblioteca local. Busqué en foros paranormales de internet e incluso vi algunos episodios de algún curso y programa de televisión de Casa de Fantasmas. Estaba decidida a encontrar la forma de hacer descansar el espíritu de Michael Hansen. Las historias eran todas muy diferentes, con innumerables soluciones potenciales a mi problema. Algunas fuentes decían que la sal era una forma segura de desterrar a los espíritus, otras que el hierro era un buen repelente de fantasmas, pero la mayoría simplemente decía que debía rendirme y mudarme. Sin embargo, un mito despertó mi interés. Según algunas creencias, los espíritus de los muertos inquietos podían atarse a objetos de su vida, vinculándolos al lugar donde residía el objeto. Si se destruía el objeto al que estaba ligada su alma, se liberaba su espíritu y podían pasar a la otra vida. Me acordé de los cuadros. Había supuesto que los había puesto el casero, pero también era posible que los hubiera dejado Michael. Volví al apartamento, decidida a agarrar los cuadros y quemarlos para que el alma de Michael Hansen descansara de una vez por todas. Me sentía como una especie de heroína, una cazadora de monstruos ruda que salvó el día con su intuición y un poco de lectura. Uno a uno fui retirando los cuadros de las paredes y metiéndolos en una caja de cartón. Tomé nota mental de comprar un poco de líquido para encendedores de camino al terreno vacío donde pensaba quemarlos. Me acerqué al último cuadro, el que mostraba a una mujer con un vestido blanco bajo un árbol. Lo arranqué de la pared y retrocedí cuando el olor a humedad aumentó de intensidad. Mirando confusa, vi un pequeño agujero rectangular donde solía estar el cuadro, a 1,5 metros del suelo y de 1,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Estaba temblando de miedo, recordando que nunca se encontró el cuerpo de Michael. Quizá fue asesinado y su cadáver escondido en las paredes por algún agresor desconocido. Encendí nerviosamente la linterna, miré adentro del agujero y grité. Salí corriendo del departamento 311 tan rápido como pude antes de llamar a la policía, sollozando de terror. Estaba preparada para encontrar un cadáver, tal vez cortado en pedacitos y envuelto en una cinta adhesiva. Estaba preparada para la muerte, la descomposición y la putrefacción. Hay algo fascinante en los fantasmas, algo romántico en la idea de que una parte de alguien pueda seguir viviendo incluso después de muerto. No había
Nada de romántico en ver la mueca de dientes apretados de Michael Hansen, mirándome con odio mientras permanecía de pie en la pequeña sección de pared hueca en la que había estado viviendo los últimos 6 meses.